Ahorita vamos a hablar si la educación sexual en las escuelas públicas debería ser obligatoria o no. 1 de cada 5 niños que nacen en Guatemala son de madres adolescentes. Durante los primeros 7 meses de 2013 registraron más de 34,000 embarazos entre jóvenes entre 15 y 19 años. Yo estoy a favor de la educación sexual en las escuelas de manera descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque creo que el gobierno puede ir filtrando a su favor, a sus intereses, a sus propias convicciones, la información que le quiere dar a los ciudadanos. La educación sexual de manera descentralizada se refiere a que no solo hay una mejor manera de transmitir estas ideas. Sin embargo, yo estoy consciente que la mayoría de escuelas públicas son del gobierno. Por lo tanto, la educación sexual que impartirían sería más o menos del mismo formato. Pero lo que voy es que el gobierno no debe regular qué tipo de educación se va a transmitir en las diferentes instituciones. Según World Health Organization, el término educación sexual hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza acerca de la sexualidad. El aparato reproductor femenino, masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos. Sin embargo, la educación sexual es un tema sumamente controversial porque se relaciona directamente con la moral, la religión y los valores. A lo que voy es que la educación sexual debe ser transmitida de una manera objetiva para que los ciudadanos puedan en verdad entender lo que implican sus acciones y tener conocimiento de que ello puede implicar embarazos a una edad joven, enfermedades de transmisión sexual y abuso por parte de individuos que se aprovechan de esta ignorancia, especialmente a los menores de edad. Por lo tanto, la educación sexual debe ser transmitida desde una edad temprana para que se eviten este tipo de situaciones causadas por falta de información. Las consecuencias directas no solo las sufre el individuo, sino también todos los que pertenecen a la nación, porque causa problemas sociales y económicos. Primero, la falta de educación sexual tiene relación directa con el incremento de embarazos en adolescentes. Es clara la evidencia que la falta de conocimiento induce a adolescentes a tener relaciones sexuales sin tener el conocimiento necesario. Por ende, las consecuencias de sus acciones pueden traer un niño. A lo que me refiero con conocimiento necesario es que existen anticonceptivos, cómo se pueden proteger de las enfermedades venéreas, etc. En otros países donde se ha implicado este cambio de educación sexual, como Suecia o Canadá, ha reducido muchísimo la tasa de embarazos en adolescentes. Entonces, por eso, esa es otra prueba más que tener educación sexual desde temprana edad puede ayudar a los jóvenes a tomar mejores decisiones. Estoy en contra de que se imparta la educación sexual en Guatemala por la razón de que el sistema educativo que tenemos en este momento, me refiero con esto al Ministerio de Educación, es deplorable. Quiero remarcar que sería muy peligroso que el Ministerio de Educación promueva la educación sexual dada su situación actual. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque esto de educación sexual no es una materia más, no es como decir aritmética, geometría, historia, todas esas clases. Es un asunto que incluye intimidad y privacidad. Hay que ver la realidad, porque si decimos que un proyecto se debe implementar, bueno, veamos en dónde se va a implementar. ¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación en este momento? No tiene recursos. Por ejemplo, la refacción, los profesores están alegando de que no están llegando siquiera. No hay textos educativos, la infraestructura está maltrecha. Además de que tiene un déficit de 1.700 millones de quetzales. Y eso solo para agregar que de los 17,000 graduados maestros que salen anualmente, solo entre 2,000 y 3,000 puede contratar esta institución. ¿Cómo esta institución se va a hacer cargo? Bueno, esa sería la pregunta más importante. Si fuera distinta la situación del Ministerio de Educación, si el sistema educativo fuera mejor, créanme, yo estuviera a favor de la educación sexual. Por ejemplo, que fuera como la de Chile, como la de Uruguay, que son los pioneros en educación en Sudamérica. En serio, ojalá se pudiera, pero los recursos y las condiciones no son las adecuadas. Enseñar sexualidad es un tema sensible, es realmente una cuerda floja. No es algo para tomar a la ligera porque no es simplemente otra clase más, como ya les había dicho. El riesgo de impartir una enseñanza mediocre, porque eso es lo que tenemos en la actualidad, en materias normales como, no sé, historia, no es el mismo al que si se da una mala educación sexual.
En el peor de los casos de la primera es de que si una persona está aprendiendo historia, bueno, se la echó, no se sabe algunos nombres de personajes importantes de Guatemala, está bueno. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que si se da una mala educación, bueno, que los jóvenes, porque son ellos quienes van a recibir esta educación, tengan una percepción realmente pervertida sobre su cuerpo, porque las instituciones que están a cargo de esta están mal. Simplemente no tienen suficiente presupuesto. Además de que esto puede promover la promiscuidad. Entonces, tanto el problema que se quería evitar, que sería menos embarazos y todo eso, dada la situación del Ministerio de Educación, sería empeorarlo, lo ocasionaría en todo caso. Por eso mantengo firme mi postura, que en Guatemala aún no debería impartirse la educación sexual en este momento. La falta de educación sexual causa muchísimos problemas actuales en Guatemala. Por ejemplo, el gran porcentaje de embarazos no previstos suceden en áreas rurales y también en urbanos. Pero lo que voy es que es una cadena, es un círculo vicioso. Porque cuando alguien tiene un hijo a temprana edad, este niño probablemente no tenga los recursos ni las oportunidades para desarrollarse como individuo, lo cual caemos otra vez en todos los problemas que estamos enfrentando en Guatemala. Quiero dejar claro que yo no estoy diciendo que el gobierno tenga que dar esta educación sexual, por lo tanto no entraría en pleito todo lo que es los fondos que tiene el gobierno para hacer esto, sino tener claro y ser conscientes que con la educación sexual se pueden erradicar muchísimos problemas que tenemos de raíz. Para mí, el problema de raíz es la falta de educación en este tema, porque si no hay educación en este tema, igual, o sea, caemos a todo lo que ya mencioné antes: embarazos no deseados, no previstos, falta de planificación familiar, enfermedades venéreas, entre otras. Y según el diagnóstico de violencia juvenil, un gran porcentaje de los jóvenes que nacen de familias desintegradas o son bebés no deseados o niños no deseados, caen otra vez en todo lo que es pandillas, violencia, y esto incrementa la delincuencia en los países. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son los recursos? ¿Quiénes lo van a estar impartiendo? ¿Cómo? La logística va a ser todo. ¿Quiénes van a impartir esto? Obviamente no van a ser de los profesores que tenemos ahorita. Se le tuviera que dar una capacitación. Entiéndase, tuvieran que ser personas expertas, tuvieran que ser ya sea médicos, sexólogos, psicólogos. Si ni siquiera se puede pagar el salario de los maestros, que hubo relajos a principio de año que no sé, que podía aumentar el 10% su salario, ¿cómo se va a incitar o incentivar más bien a que un médico que también le está yendo en su clínica se vaya al área rural, que es en donde está el mayor problema? Seguramente. ¿Cómo se le va a incitar si ni siquiera tiene fondos? Bueno, las mujeres sin acceso a educación formal académico tienen 5.2 hijos, las que tienen educación a primaria 3.8 y las que estuvieron en secundaria 3.4. O sea, va bajando mientras más educación tenga. Se tiene que reformar porque así es como se erradica. Este es el problema de fondo, la pobreza. Si no es el gobierno, ¿quién lo hace? Hay muchísimas empresas privadas que pueden tomar ese rol. No le podemos dejar todo al gobierno, no le podemos dejar todo al Estado. Y como dije en un principio, no estoy diciendo que todo lo tiene que hacer el gobierno. Al contrario, o sea, mientras más gente esté compitiendo, si hay competencia de quién da educación sexual, probablemente y muy seguramente sean muy exitosos. Es como la pregunta, bueno, y si no lo hace el gobierno, ¿quién va a construir las carreteras? Muchísimas otras compañías privadas que definitivamente pueden tener ganancias de lo que hacen. Fernando menciona que la pobreza y la falta de educación es causa de embarazos. Totalmente de acuerdo, y es la falta de educación sexual. Tenemos que dejar de ver el sexo como algo tabú. Es parte esencial del humano. Estar informado es esencial para tomar mejores decisiones, así como nos informan de biología, de química, de ingeniería, de matemática, para tomar mejores decisiones. En el futuro, el sexo también es parte de... Es notorio que la falta de educación sexual es la raíz de muchísimos problemas que enfrentamos hoy en día. Yo creo que la educación sexual siempre es un tema que se habla en secreto, se habla en casa, se habla escondido, y es hora de que se hable libremente de este tema para ser personas informadas, de una manera objetiva, para ser ciudadanos que tomemos mejores decisiones y por consecuente que construyamos un mejor país, como ciudadanos libres y responsables de sus acciones. En cuanto, bueno, y otra vez menciono lo de la capacitación, eso también se vería de maneras privadas. Y sí es cierto, hay que reformar el sistema educativo en nuestro país. Sabemos que falta muchísimo, nos faltan años luz para llegar a un gobierno con personas que no sean corruptas y que logren transmitir la educación de una mejor manera. Sin embargo, no podemos esperar a
Si seguimos esperando, como hemos esperado los últimos 30 años a que pasen las cosas, probablemente nunca pase. Entonces, creo que concientizar a las personas acerca de estos temas, que son muy importantes, no solo en nuestro desarrollo como individuos, sino en nuestro desarrollo como país, como nación. Mientras antes, mejores decisiones vamos a tomar y mejores ciudadanos vamos a ser. ¿Por qué se dice que es tan necesaria la educación sexual? Porque la gente, sobre todo la de escasos recursos, que está en el interior, está teniendo más hijos de los que puede mantener, con el razonamiento que es para que los hijos ayuden económicamente en la casa. Como les dije, lo miran como un activo. Mientras exista el nivel de pobreza en Guatemala, esa mentalidad se va a mantener, sin importar si recibieron educación sexual o no. Esta no tiene peso porque el problema se mantiene, la pobreza. En su informe sobre el desarrollo mundial 2012, el Banco Mundial concluye que la igualdad de género es la clave para la reducción de la pobreza. En esto les decía de que lo que se debe implementar son mejores políticas públicas, como sería el empoderamiento de la igualdad de sexos, incluir más a la mujer en este caso. ¿Cómo se logra? Permitir que participen, se enteren y opinen de lo que sucede en su comunidad rural, aumentar la participación femenina en la fuerza laboral. Según el Banco Mundial, si se incrementa la participación laboral de las mujeres centroamericanas hasta el nivel mundial, dependiendo del país, 2 millones de personas en Centroamérica saldrían de la pobreza. 2 millones. Otro punto, que ellas tengan poder absoluto sobre sus finanzas. De los 100 quetzales que a una persona le puede entrar, 90%, si es mujer, van a ser reinvertidos en la casa. 30% es si el hombre es el que tiene esa disposición de las finanzas. Quiere decir de que hay una mejor inversión en apostar por estas mujeres. La postura de Isa es que la educación sexual debe ser descentralizada y como el gobierno no va a ser capaz de proveerla, tiene que ser provista de manera privada. ¿Qué recursos y cómo? Es también el dilema moral que plantea. ¿Quién lo va a hacer? Realmente quién lo financia, si es el gobierno que lo provee. Cree que hay que actuar ahorita, hay que informar para tomar mejores decisiones como ciudadanos y para hacer mejor al país eventualmente. Fer dice que el Mineduc no lo puede hacer por su situación actual porque no tiene dinero para capacitar a las personas que lo podrían hacer. Hacerlo a medias es más riesgoso y contraproducente. Y yo creo que aquí el planteamiento del círculo vicioso es si somos muchos porque somos pobres o si somos pobres porque somos muchos. Uno de los países donde más SIDA continente, es África. Y en ese continente se maneja la dinámica en donde cada vez que tratan de implementar la educación sexual, llega una entidad a decirles que el SIDA es malo, pero los condones son peores, entonces que no usen condones, y se ha mantenido una ignorancia ahí muy grande. El país donde menos hay estas enfermedades son los países como Suecia, Noruega, y ahí se mantiene esa postura. Ahora, si nunca se impone y esperamos hasta el momento donde se dé, pueden pasar años y años y años y se va a mantener esta dinámica y no va a ser buena. Entonces, primero, no se necesitan libros. En los colegios donde yo he estado simplemente se quita un espacio para la reproducción animal que no es tan importante y nos dan una explicación breve y ya. O sea, no tienen que ir a traer libros de eso, simplemente se tiene que tomar un espacio, ni siquiera como una clase más, sino solo un curso de biología y ya. Entonces, en lugar de esperar, yo creo que deberíamos tener así como que, aunque sea poco a poco y que sea chiquito, pero que sea algo. Así ya no se sigue manteniendo este círculo. Lo que sucede en Uganda, por ejemplo, ahí tienen de la tasa de VIH-Sida la menor de todas. ¿Por qué? Eso para ellos, el ABC sería, por ejemplo, abstinencia, sería condones y sobre todo fidelidad en las parejas. Con esos 3 elementos, este país ha logrado tener las tasas más bajas de VIH-Sida en África. Creo que no se necesitan libros, no se necesitan muchos cursos para informar a la gente. Simplemente hay muchísimas personas que no saben que al momento de tener relaciones sexuales pueden quedar embarazadas o pueden tener enfermedades. Y eso uno se lo puede explicar muy fácil. Sí, claro, personas capacitadas o incluso padres de familia.
no se necesita invertir mucho para informar a la gente en este tipo de temas. Con lo de imponer, estoy de acuerdo. Yo creo que si dejamos que solo el gobierno imponga o escoja qué tipo de educación sexual se les va a dar a la gente, definitivamente ellos van a acoplar, las personas en el poder van a acoplar sus intereses para que nosotros entendamos la educación sexual o la sexualidad de cierta forma. Por eso yo estoy a favor de la competencia privada, que no necesariamente privada es igual a caro, no tienen nada que ver. Es más, o sea, cuando hay empresas privadas que se dedican a lo mismo, la misma competencia hace que fluctúen los precios, o ni siquiera puede ser con precios. O sea, a lo que voy es que la ignorancia en estos temas ha causado muchísimos abusos sexuales y por lo mismo embarazos en adolescentes, porque las niñas o los niños no saben que cuando los están tocando o invadiendo su intimidad, pueden tener hijos o enfermedades y no tienen la menor idea, solo saben que les hicieron algo. Entonces es mejor desde pequeños explicarles para qué sirve cada órgano, cuáles son las consecuencias que puede tener y para que ellos estén mejores informados, no solo para que ellos se desarrollen bien como individuos, sino también para que puedan planificar su familia de una manera segura y saludable. En Guatemala, o sea, el joven a los 10 años, el niño, siempre busca informarse de esto de sexo. Si no se habla en el colegio, en la familia, se va a hablar con los amigos y le van a decir tal cosa. Entonces, no sé si se puede evitar. Y el dato lo vi en la radio y no tengo batería en el teléfono para buscar, no sé, tal vez lo conformen, de que las niñas en Guatemala pierden la virginidad alrededor de los 11 años. O sea, eso es un dato, o sea, es frustrante, no sé si hasta miedo. Entonces no sé qué tanto se puede promover la promiscuidad al hablar de sexo. O sea, si antes era a los 11, hablamos de sexo y iba a ser a los 7. O sea, no sé si eso sería verdad. Hay que hablarles de lo que es, ¿verdad? Y voy a intentar resumir algo de tu razonamiento. No sé si no es con idea de algo malo. Lo que vos dijiste, yo entendí, fue de que hablar de sexo no es como matemática o de otras cosas. Hablar de sexo es más importante. Es algo distinto que trae consecuencias más serias. Y el presupuesto es corto. Entonces, como el sexo es más importante, no hablemos de eso. Si se quiere agregar esto, por mí está bien. O sea, si la gente lo quiere hacer, perfecto. Miren, lo que decía al principio es de que si se va a realizar algún proyecto, el que sea, siempre se tiene que pensar en la logística. Igual pienso que si el sexo o la falta de la ignorancia acerca de este tema trae más problemas y es más beneficioso, por ejemplo, que saber de matemática, lo pondría sin pensarlo dos veces. Creo que debemos de dejar por un lado el Estado paternalista, en el que el Estado es el que provee todo. Papá Estado lo debemos dejar por un lado. Somos jóvenes, la mayoría de los que estamos acá, muchos más que yo, y creo que deben de meterse eso ya en la cabeza. Ya el Estado, dejémoslo un poquito descansar, activemos nosotros. Hay asociaciones solidaristas en muchas empresas grandes acá en Guatemala que apoyan. Solo es cuestión de que nosotros diligenciamos esa ayuda y ese apoyo para no decir, dejémoslo para más tarde. Debemos de ser responsables de afrontar los problemas que tenemos el día de hoy, porque no los debemos dejar para mañana. Hay comunidad internacional también que nos puede apoyar y también creo que debemos de ser muy responsables no, es fácil, no. Tocar la psicología de un niño es algo bien importante y bien delicado. Entonces debemos de recurrir a expertos y es por ello que creo que asociaciones solidaristas de empresas, comunidad internacional y en la cuota que el Estado lo pueda hacer, porque si sabemos que en este momento es inoperante, hasta el día que los vea a ustedes gobernando que sea mejor, pues entonces utilicemos las herramientas que tenemos. Mi nombre es Luis Miguel. Primero que nada quiero tocar algunos temas de la sexualidad, es muy importante, pero desde mi punto de vista y como por experiencia de vivir en una comunidad muy lejana, algo remota en la montaña, generalmente ahí vemos familias muy numerosas y por experiencia nosotros mi familia está conformada por 10 hermanos. Entonces, una de las ideas de estas comunidades, de estos padres que lastimosamente no tuvieron acceso a la educación, lo primero que piensan es, bueno, más hijos, tenemos mejor respaldo para tener una vida más segura cuando ellos crezcan. Ese es uno de los tabúes en los que muchas familias se encierran. Ahora, sobre educación sexual, no basta solo con hablar de
de qué está compuesto mi cuerpo, el cuerpo del sexo opuesto. También existen varios tabúes sobre sexualidad. Uno de los que yo tuve experiencia es de ver a alguna pareja, es de que el novio es cariñoso, atento, y regalitos, obsequios, rosas, peluches, todo eso en el romance. Entonces, uno de los tabúes en esa en eso es donde cuando la novia se pregunta, bueno, ¿cómo se lo agradezco? Entonces, lo primero que piensan es, bueno, se lo agradezco con mi cuerpo. Es uno de los tabúes sobre sexualidad que se da en algunos casos, y tuve la experiencia de conocer un caso similar. Entonces, no basta solo con conocer sobre mi cuerpo, sino también sobre la forma de cómo vivir mi sexualidad con mi pareja, ya sea obvio en un romance. Y otro es de que estoy de acuerdo que se promueva la sexualidad en Guatemala, pero como menciona acá Fernando, el Ministerio de Educación no se da abasto para dar una educación eficiente sobre sexualidad. Eso es todo. Muy buenas noches, mi nombre es Mario. Precisamente acá Fernando hablaba de temas de actualidad, ¿verdad? En cuanto a lo que es el tema de educación sexual. Yo solo quiero hacer hincapié o recordar de que existe un artículo de ley, ¿verdad? El 87-2005, que precisamente establece lo que es la educación sexual, que precisamente hay dos entes de gobierno, lo que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y lo que es el Ministerio de Educación, que precisamente están encargados de educar a la población sobre sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente a la población más vulnerable, háblese de jóvenes, háblese de mujeres, etc. Esto pues definitivamente recordemos de que tenemos el respaldo del Estado. Posteriormente a ello entro en lo que decía Jorge, no todo se lo tenemos que dejar a papá gobierno, ¿verdad? Directamente al Estado. Hay otro punto también, el hecho de que definitivamente cuando tocamos un tema tabú como este, recordemos de que la cultura en nuestro país, pues estamos en un país pluricultural, ¿verdad? Dentro del cual manejamos diferentes áreas y en diferentes lugares hay que educar de diferente manera a la población, pero que definitivamente todo empieza en casa, y si tenemos una buena base en nuestro hogar, esto va a hacer que el acceso a la educación, sea en la escuela, que es donde debe ser, o colegios privados, sea más fácil de asimilar para los jóvenes de hoy en día. Únicamente, gracias. Sí. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Villatoro. Primero, les felicito por la iniciativa, muy bueno esto. Segundo, bueno, con lo del tema de la educación sexual, creo que es un tema cultural, porque pues en nuestra cultura, como mencionaban, es como que un tabú tocar el tema de educación sexual y todo eso, pero para mí esto tiene que ser algo tan trivial y sencillo como hablar de matemáticas, de uno más uno es 2 y todo lo demás, para que en sí te pueda dar las herramientas, como la educación es una herramienta para que la gente se desarrolle y pueda tomar las mejores decisiones, como estaban mencionando. Y pues que no sea por miedo, o porque no me enseñaron esto, o porque papá gobierno me tiene que enseñar esto. Eso no debe ser así. O sea, deben de darle solo la iniciativa o los puntos donde ellos pueden ir a investigar más. Hoy en día tenemos internet, gracias a Dios tenemos un buen acceso aquí en Guatemala, y pues debe ser como iniciativa de cada quien, debe ser un tema cultural, y pues también los invito a que no solo lo dejen en ideas, sino que propongan algo, porque las ideas se pueden quedar ahí. Qué bonito que hagamos la reunión, hablemos, lo grabemos, lo subamos a Facebook y todo lo demás, pero ¿cómo vamos a hacer el cambio? Por ejemplo, empezamos ahorita que el horario era a las 4 y empezó a las 4:40 y algo. O sea, tenemos que hacer el cambio nosotros. Si algo te interesa, vos tenés que estar ahí, puntual y todo lo demás. Pero bueno, muchas gracias. Soy Mafer Peters, soy mamá, así que creo que vale la pena que sepamos la opinión de una madre que ha educado a 3 hijos en el área de la sexualidad. No les enseñé con ningún libro, y mientras más sencilla es la explicación, mejor. Mientras antes, mejor aún. Al gobierno le interesa mantenernos ignorantes. Entonces creo que
definitivamente en nuestro país hay muchas entidades que les interesa involucrarse en educar a las personas. Entonces, hay muchísimas iniciativas privadas para aportar en cosas muy importantes para nuestra nación. Entonces, tal vez incluso nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, pueden pensar en que hay otras maneras de pasar esta información que no sea el gobierno, pero definitivamente hay que hacerlo. No es un tema tabú, un tema difícil. Mientras más sencillo lo hace uno es mejor, y mientras más jóvenes también, porque definitivamente no somos pobres porque somos muchos porque somos muy pobres. Creo que sí tengo un punto para este debate en el que estamos. Yo estoy de acuerdo con el punto de dar la educación sexual. Hablabas respecto a textos y libros. No sé si has revisado un libro de texto de quinto primaria hoy por hoy. Encontrás el aparato reproductor femenino, el masculino, y aparte de eso encontrás ITS. O sea, la información ya está en los libros. Lo único que falta es como terminar de dar un punto. Si estamos dando la información a un niño de quinto primaria, terminar de dar ese punto. ¿Cómo? Tal vez sí, efectivamente el Ministerio de Educación hoy por hoy no está bien, pero creo que una propuesta sería una reforma en cuanto a los EPS que realizan los estudiantes de psicología o de medicina, y ellos dar esa guía y esa información. Y por aparte de eso, como indicaba la persona que me antecedió, es cierto, hablar las cosas en casa es más sencillo. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y tengo un sobrino de 8 años que está en tercero primaria, al cual nosotros le decimos, mira, no es correcto que alguien te toque, no es correcto que vengas y que alguien te lleve a un lugar extraño. O sea, eso nosotros lo hacemos también en la casa, pues. Y una vez me mandaron, como yo lo voy a dejar al colegio, me mandaron a llamar y me dijeron, mire, podemos hablar con usted y se los quiero contar para que sepan y estén enterados. Y entonces me pasaron a la dirección y sí, dígame, mire, es que queremos hablarle porque Gabriel André hizo unos comentarios que no son de acuerdo a su edad. Bueno, dígame cuáles fueron. Mire, es que lo que pasa es de que dice que un niño trató de jalarlo y trató de acercarle, en estas palabras, pues nosotros vivimos en un área muy popular y así lo hablamos, trató de acercarle su palomita al culito. Entonces, y le dije, bueno, ¿y cuál es el problema? Me dice, es que son palabras que no tiene que mencionar un niño de 8 años. Entonces le dije a la directora, discúlpeme, y a la maestra que estaba ahí, discúlpeme, pero creo que son unas palabras adecuadas, con una descripción adecuada a lo que su edad corresponde, y es algo que nosotros se lo decimos en casa. O sea, nosotros hablamos con él y le decimos en esas palabras, porque pues no se lo voy a expresar de otras palabras más científicas, y absolutamente yo le dije a la directora, le dije, yo no lo voy a regañar por eso que dijo. O sea, él está en lo correcto, ¿qué quiere usted? Que se calle. Quiere que pase algo y después yo venga a reclamarle a usted y a ponerme como histérico, como loco, porque aquí le ocurrió algo. Entonces, sí considero que lo que nosotros hacemos en casa es importante, pero si lo vamos a ver en forma educacional, ya está en libros, ya está presente en las clases, y una posible oportunidad, pues a través de los cambios que puedan ocurrir en el Ministerio de Educación o de Salud, que ellos influyan para que también estudiantes puedan realizar esa información. Yo tengo una pregunta para Isa, pero antes, aprovechando lo que usted comentaba, 1000 disculpas por haber empezado tarde. De hecho, nosotros pusimos a las 4 sabiendo perfectamente que íbamos a iniciar a las 4:30. ¿Por qué? Porque a veces hay que trabajar con la realidad del país que tenemos, ¿verdad? Y si hubiéramos empezado a las 4, nos hubiéramos escuchado los mismos que estamos en el coro porque no había mucha gente. Entonces, primero, 1000 disculpas por eso. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo aparte de hablar y debatir ideas? El objetivo de este primer debate es precisamente que hubieran venido pues todas las personas que confirmaron, que evidentemente pues no fue así, porque es muy fácil poner I'm going y otra cosa es venir. El objetivo es incentivar a las personas que tienen contacto con las universidades, con las diferentes universidades. De hecho, cada uno de los pasantes del MCN tiene a su cargo 2 universidades. En el libretito que les dimos está el correo electrónico de cada uno de ellos y ustedes pueden saber si son de la universidad que sea, con qué pasante, con Mariana, con Meme, con Jorge, con Fernando, con quién pueden abocarse ustedes para arrancar esto en su universidad y poder entonces hacer el torneo. Aparte de eso, dentro del movimiento cívico tenemos el programa de pasantías, que lo que busca no es solo hacer este tipo de actividades, sino algo bastante integral.
para que diferentes personas puedan empaparse de conocimientos políticos. Y asimismo llevamos a cabo un proyecto que se llama La Cantera. La Cantera está agarrando a gente que quieran ser políticos y los someten a un proceso bien yuca. Tenés que pasar polígrafo, tenés que entregar cuentas bancarias, tenés que enseñar cuáles son tus bienes, tus saberes, pasás pruebas psicológicas. Y si de todo eso lográs entras a una maestría en la escuela de gobierno becado para aprender a hacer políticas públicas como las hacen los chinos, que piensan de aquí a 75 años, aprender a hacer las cosas como son. Yo soy canterana, habemos 13 canteranos, el proceso lo han hecho 125 personas, es completamente anónimo, pero para que te des una idea, de 125 personas han pasado 13. Porque en el camino pues van saliendo cosas. ¿Es difícil en Guatemala encontrar gente honesta? Sí. Date cuenta que somos un país que nos aterra hablar de educación sexual en las escuelas, sin embargo van 2009 padres de familia en lo que va del año violando a 2009 hijas, que hoy por hoy son embarazadas de esos papás que van a tener nietos/hijos. Así enferma es nuestra sociedad, pero no queremos hablar de sexo. El año pasado, 34,000 niñas entre 9 y 14 años de edad embarazadas. Entonces el sexo lo estamos practicando, lo que pasa es que no nos gusta hablarlo. Mi política pública, porque a cada canterano se le pide una, es precisamente una reforma en el pensum de educación para incluir, entre otras cosas, nutrición y biología, educación sexual, autoestima, ética y valores civiles, y todo lo que tiene que ver con entender la causa y efecto de nutrirte mal, porque no solo la educación sexual, también hay pobreza porque estamos malnutriendo a nuestros niños, no por falta de alimentos, sino porque les estamos dando comida que no los nutre. En fin, tenés esta cantera, cada uno con un proyecto, algunos van a seguridad, otros van a justicia, otros van a educación. Claro, ahora anda a ver qué partido político quiere tener a esas personas adentro de sus partidos, porque aquí no interesa a la gente con ideas, aquí interesa a la gente que te jale votos, que hable bonito, que te regalen bolsas. Entonces, ahí está el reto, y el MCN está haciendo su parte. Quien quiera ser canterano, las puertas están abiertas. Quien quiera ser pasante, las puertas están abiertas. Quien quiera llevar este debate a su universidad, para eso estamos haciendo esto. Y como yo dije al principio, esto va a ser tan grande como la suma de lo que cada uno de los guatemaltecos hagan, no solo en este tipo de foros, sino en otras cosas. Ahora paso a mi pregunta con Isa. Isa, tú mencionaste que la educación sexual la pueden dar empresas. Evidentemente, para que una empresa esté interesada en emprender una actividad económica, tiene que haber demanda. Si no hay demanda para algo, a la empresa no le interesa porque no hay plata de por medio. ¿Cómo entonces vamos a tener empresas interesadas en dar educación sexual en un país donde no hay demanda para recibirla porque nadie quiere hablar del tema? Gracias. Por ejemplo, las empresas de condones podrían fácilmente obtener ganancias dando educación sexual, o sea, les conviene, pues, de alguna manera. Entonces, totalmente, o sea, lo que se debe cambiar primero es la mentalidad, que no se escuche desde nuestros papás, uy, no, eso no se habla, ay, no, eso es o sea, cambiar esa mentalidad para que nuestras culturas sean mucho más abiertas y cuando ya haya demanda, pueden existir empresas privadas que transmitan esta educación. Muchas gracias, estén pendientes porque van a seguir desarrollándose debates e incluso si son estudiantes de universidad ustedes se pueden sumar al esfuerzo.